¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Para cuántos Dios está aquí? Amén. Él está en medio nuestro. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Él es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo poder. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. En ti todo es posible. Primera de Crónicas. Como dicen, no es primer libro, sino Primera de Crónicas, porque Crónicas es un solo libro. Primera de Crónicas, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 32. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Y me lo hacen saber con su manito levantada para así yo saber si ya todos lo hemos podido conseguir. Eso. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. ¿Todos lo tenemos? Ok. Dice así la palabra de Dios. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Entonces, leamos nuevamente el texto. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos por un momento. Padre que moras en los cielos, en esta preciosa noche te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu presencia. Rogamos, Dios, habla a nuestras vidas. Señor, esta tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Ella nos haga prosperar. Ella, Señor, nos haga libre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. En esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando sobre viviendo en los tiempos de Dios. ¿Puedes decirle al hermano que está a tu lado, hermano, viviendo en los tiempos de Dios? Viviendo en los tiempos de Dios. Amén. Con la ayuda de Dios, en esta noche, me propongo compartirles sobre el hecho de que nosotros, por lo general, gastamos casi todo nuestro tiempo en el tiempo nuestro. Y nos olvidamos muchas veces de el propósito o el tiempo de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos de alguna manera llegar a entender que no es nuestro tiempo en el cual nosotros debemos de esforzarnos, sino en el tiempo de Dios, que en Él es donde nosotros tenemos respuesta a nuestras vidas. Algunos lo llaman el tiempo profético de Dios, otros lo llaman el tiempo sobrenatural de Dios, pero es el tiempo de Dios, y en ese tiempo es donde ocurre lo que Él nos ha prometido darnos. Es donde ocurren los milagros. Es donde ocurre todo lo que Él nos ha prometido. El texto que nosotros leímos es un texto donde nos muestra a nosotros, sobre todo este capítulo 12, que las tribus de Israel, algunos de estas tribus, se reunieron en Hebrón y se reunieron con el objetivo de nombrar a David como rey sobre Israel. Y no solamente eso, sino que también se reunieron para darle su voto de confianza a David. Y dice que sus corazones se alegraron y se afirmaron en la decisión de que David fuera su rey. Y hicieron parte del ejército que David tuvo y que después llegó a conquistar la ciudad de los jebuseos cuando él levanta a Jerusalén como capital entonces de su reino. Pero lo interesante de esto es el pasaje que nosotros leímos. Si lo leemos atentamente, nos vamos a dar cuenta que
Cada tribu que está ahí registrada tenía una función, tenía un don, tenía una gracia, y casi el 90% de todos ellos eran guerreros, eran personas valientes, personas diestros con armas, unos con hondas, otros con espada. Cada uno de ellos aportaba algo hacia las guerras para conquistar el terreno que Dios le había hablado que iban a conquistar ellos. Pero los hijos de Isaacar no dice que eran guerreros, sino dice de ellos que eran entendidos en los tiempos, que eran 200 principales, y que de esos 200 principales ellos eran un ejemplo. Sus dichos, los hermanos de ellos, o sea, las otras tribus, seguían los dichos, los consejos que ellos les entregaban. Y es interesante porque en medio de la batalla, de la guerra, en medio de todo lo que David se iba a proponer en ese momento a alcanzar, necesitaba el consejo de Dios para poder hacer lo que Dios le había demandado hacer. Y es que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos porque ellos entendían la ley de Dios, entendían las sagradas escrituras de ese momento, y eso los hacía a ellos comprender el camino o la voluntad de Dios para con esa nación, para con ese pueblo. Eran entendidos entonces en los tiempos. Y eso es lo que creo que Dios hoy demanda de la iglesia, demanda de cada uno de nosotros, que hoy nosotros podamos entender el tiempo de Él, el tiempo real, el tiempo de su verdad para nuestras vidas, lo que Él ha dicho que haría en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así que creo yo esa realidad. Ellos tenían discernimiento y conocían entender las cosas que Dios quería hacer. Eclesiastés capítulo 8 verso 5 dice, y escucha bien: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio, dice, discierne el tiempo y el juicio. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: quienes lo obedezcan, o sea, el mandamiento de Dios, no serán castigados. Ahora escucha, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Entonces, eran entendidos en la palabra de Dios, eran entendidos en el mandamiento de Dios, eran entendidos en la ley de Dios, y ellos sabían cómo aplicar ese conocimiento a ciertas situaciones en particular que ellos podrían estar viviendo. Y eso es lo que Dios quiere para este tiempo con nuestras vidas, que podamos entender ese tiempo, el tiempo de Él para nosotros, y aplicar ese conocimiento de Dios a las circunstancias reales que nosotros estamos viviendo, porque es allí donde entonces Él se va a glorificar en nuestras vidas y le vamos a conocer como el Dios personal de nosotros. Y eso creo que es la palabra demandante de Dios para la iglesia de este siglo. Y dejar de estar especulando. Mateo capítulo 2 verso 5 en adelante nos narra a nosotros la situación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que unos magos de Oriente llegaron donde Herodes a preguntarle que dónde había nacido el rey de Jerusalén, el rey de Israel. Y entonces él mandó a llamar a los principales y mandó a llamar a los escribas y les preguntó a ellos dónde había de nacer el Mesías. Y estos hombres le respondieron a él y le dijeron: en Belén de Éfrata, allí había de nacer el Mesías. Estos hombres de Oriente
habían entendido las señales del nacimiento del Mesías. Mientras que estos hombres, los principales y los escribas, que conocían la ley y que conocían las profecías, no sabían que ya el Mesías había nacido. Mientras que estos otros hombres sí habían conocido el tiempo que Dios había revelado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos ya había nacido. Para los que debían de saberlo, todavía no había nacido. Y es que, hermanos, esto nos deja a nosotros una enseñanza grande. Estos principales sacerdotes y escribas de la ley sabían dónde iba a nacer el Mesías, pero no sabían que ya había nacido. Conocían al Dios de la historia, pero no al Dios de su historia. Sabían dónde estuvo Dios en la historia, pero no dónde estaba hoy en su historia. Estaban perdidos en las mismas sagradas escrituras. Lucas capítulo 12 verso 56, y leo en la Nueva Traducción Viviente. Jesús exhorta a los judíos y les dice: necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Israel tenía ese problema. No conoció nunca la visitación de nuestro Señor Jesucristo. Nunca pudo entender el tiempo en el cual el Hijo de Dios se estaba paseando entre sus calles, que llegaba a las aldeas, y ellos nunca pudieron entender el propósito de Dios para con esa generación. Y fue una generación que dejó pasar la oportunidad de poder conocer al Mesías, de conocer al Hijo de Dios y de poder ser consolado por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios nos está hablando a nosotros como la generación que debe de entender que el Dios de la gloria está para su retorno y su venida, y que hoy Dios nos está levantando a nosotros para poder entender que hay un pueblo que necesita llegar a conocer la revelación del Hijo de Dios, y Él está levantando a su iglesia para que dé testimonio a los que están en oscuridad de que Él es su Salvador, de que Él es el Señor de la tierra y de los cielos, y que solo en Él existe salvación. Había un clima mesiánico, había una atmósfera mesiánica, pero ellos no discernían esa atmósfera, no discernían el espíritu mesiánico que se estaba moviendo entre las calles de Jerusalén. Solo dos personas, bueno, había más, pero dos personas, porque Nicodemo también se dio cuenta. Simeón y Ana estaban apercibidos de los tiempos y sabían de que el Mesías había de venir. Y cuando Simeón tuvo al niño entre sus brazos, él le dijo al Señor que lo podía despedir ya, porque la esperanza de la consolación de Israel, él la estaba viendo en ese momento. Ana había dicho que él esperaba la redención de Israel, y que comenzó a anunciarle a todos sobre el niño, y le dijo a todos los de su momento que ya había llegado la redención del pueblo. La pregunta que nosotros debemos de hacernos en esta noche: como bien sabemos, este mes de octubre el énfasis es profético, anunciando el programa de Dios. La pregunta sería: ¿conozco el programa de Dios hoy para mi vida y mi familia? ¿Conozco dónde me encuentro dentro del tiempo profético de Dios? El desconocer los tiempos en que vivimos y cómo debemos vivirlo a menudo nos lleva a pensar
y sentir conforme a este mundo. Uno de esos pensamientos es que Dios se ha olvidado de mí y nos preguntamos, si está conmigo, ¿por qué se demora en cumplir lo prometido? Otras veces nos conformamos en vivir sin la esperanza de lo prometido, renunciando a los sueños que Dios nos ha dado. Juan capítulo 14, verso del 8 al 9, nos narra a nosotros una conversación que tiene Jesús con Felipe. Felipe llega a decirle al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde a él, Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y no me has conocido. Lo que nos quiere decir el texto es que el tiempo es proporcional al conocimiento de nuestro Dios. Entre más tiempo tenemos de ser cristianos, deberíamos nosotros tener un conocimiento más profundo de quién Él es para nuestras vidas. Pero no puede ser de que haya pasado tanto tiempo de estar asistiendo a la congregación y estemos escuchando mensaje tras mensaje, domingo tras domingo, y todavía no hayamos crecido, no estemos discipulando, no estemos siendo discipulados, no hayamos alcanzado el bautizarnos. El tiempo es proporcional a conocer a Dios. No se trata de venir a las reuniones. No se trata de venir a los cultos, se trata de tener una intimidad, una relación con el Dios que venimos a glorificar en este lugar. No se trata de venir a oír un buen discurso, no se trata de venir a ver a una persona en particular. Se trata de venir a encontrarnos con aquel que nos ha dado la vida, con el que nos ha perdonado, con aquel que nos ha dado de su gracia y su favor y nos ha perdonado y nos ha hecho libre para adorar y exaltar su nombre. Necesito cambiar la perspectiva de por qué vengo a las reuniones. Necesito entonces tomar una decisión y decirle, yo necesito crecer en la gracia tuya. Yo necesito venir ante tu presencia. Necesito conocer más de tu amor, conocer más de tu poder. Yo necesito conocer más de tu palabra. Yo necesito saber lo que tú estás haciendo hoy en mi vida. Necesitamos conocerle a Él. Pero debemos entender que Dios es el que tiene el control de nuestros tiempos. Él es el Dios todopoderoso que hace su voluntad entre nosotros. El Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. Así que Dios está levantando entonces en este tiempo una generación de creyentes que entiendan los tiempos que vivimos y lo que Dios está haciendo. Una generación capaz de guiar a otro a cumplir la voluntad del Padre. Y para lograr esto, para poder vivir en ese tiempo de Dios, debo saber lo siguiente. Primero, cómo Dios se relaciona con el tiempo. Lo primero que debo de saber es cómo Dios se relaciona con el tiempo. Les dije al empezar el servicio que Dios no se mueve tanto en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él. Y que nosotros por nuestro individualismo y egoísmo nos movemos más en nuestro tiempo y hemos dado un espaldarazo al tiempo de Dios para nuestras vidas, al Cairo de Dios para nosotros. Empecemos por entender los tiempos, ya que esto es vital. En la Biblia algunos hombres de Dios se atrasaron, otros se adelantaron, otros estaban en lugar equivocado, aunque presentes en el tiempo de Dios para sus vidas.
Pero siempre existió un grupo que estuvo en el lugar correcto y en el tiempo correcto, los cuales lograron grandes victorias para su vida y para su pueblo. Entre ellos están todos los que aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11. Alcanzaron el propósito de Dios, aunque algunos no alcanzaron las promesas que Dios les había entregado o dado, pero alcanzaron cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Ellos entendieron el propósito de Dios, el tiempo de Dios para su vida. Definamos la palabra tiempo. En el español significa periodo determinado o indeterminado en que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Esta palabra tiempo en el griego, en el Nuevo Testamento, tiene dos connotaciones. La primera es cronos y la segunda es kairos. Cronos habla del tiempo real, el tiempo que se puede medir. Es la raíz griega donde viene la palabra en español cronómetro, algo que se puede medir. Dios lo creó, escucha bien, y estableció los ciclos de los días y estaciones del tiempo. Dios creó el tiempo cronos. Génesis capítulo 1, versículo 14. Las escrituras dicen: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Así que Dios creó el tiempo cronos, el tiempo terrenal, el tiempo que se puede medir. El tiempo es una creación de Dios en que ella está inmersa toda su obra, excepto Él. Él no está en el tiempo cronos. No sé si me estoy haciendo entender. Él es eterno, correcto, Iván. Él es eterno. Él no está en el tiempo cronos. Él lo creó para nuestro beneficio. Dios creó el tiempo cronos para nuestro beneficio y cumplir sus propósitos en momentos estipulados por Él. Él utiliza ese tiempo para revelarse a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Ok. Kairos, periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Eso es Kairos. Romanos 5:6, para colocar un ejemplo, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo, utiliza la palabra Kairos, murió por los impíos. A su tiempo, en el tiempo de Él, en el tiempo oportuno, en el tiempo señalado, en el tiempo preciso, en el tiempo que Él escogió, Cristo murió por los impíos. Tiempo diseñado en el cielo, hermano, que se manifiesta en la tierra para bendición de todos los hombres. Aquí debemos nosotros velar y estar preparados para los cambios de Dios. Es allí donde tú y yo necesitamos estar. Cuando Jesús dijo, velad y orad para que no entremos en tentación. Bueno, Él está diciendo que habrían situaciones en particular que Él permitiría en nuestras vidas. Oiga bien, que Él permitiría en nuestras vidas, porque Él es el filtro de todo lo que nos pasa. No. Nada de lo que a ti te pasa es por casualidad. Nada de lo que a ti te sucede porque sí, o porque Satanás o las circunstancias tengan mucho más poder que Dios. Eso no es así. Él es el filtro, Él es el que controla todo lo que a ti y a mí nos suceden. Él es el que hace providencia divina sobre sus hijos. Él es el que los sostiene, el que los cuida, el que los protege. Y cuando algo sucede en nuestras vidas,
Cuando Él permite algo como ello, entonces nosotros debemos de estar preparados para mirar qué es lo que Él nos está direccionando. ¿Qué es lo que Él está haciendo, que nos está corrigiendo, que nos está mostrando, o en lo que Él nos está promoviendo en nuestra fe? Y entonces necesitamos ser tratados o trillados para que nuestra fe al final de ella sea fortalecida. Y una vez que sea fortalecida, entonces seamos más adoradores de lo que antes éramos. Hombre, dale la gloria al que vive. A Él sea la gloria. Así que debemos de velar y estar preparados en esos cambios. La Biblia no le da tanta importancia al tiempo cronos. Más bien se centra en el tiempo del cumplimiento de Dios. Los sucesos que ocurren por su voluntad. A eso es que la Biblia se muestra más o se revela más. Por ejemplo, el ejemplo de María, de Marta, María y Lázaro. La muerte de Lázaro es un ejemplo de ello. Nosotros podemos encontrar en este ejemplo lo que ahorita les estaba compartiendo. Las hermanas de Lázaro le hacen llegar un recado a Jesús de que su mejor amigo está enfermo. No había muerto, estaba enfermo. Cuando llega la noticia a Jesús, el texto Lucas dice que él, Jesús, se demoró ¿cuántos días más? 2 días, dice las escrituras, desde que le dan el recado. Al parecer, en esos 2 días, bueno, al parecer no, en esos 2 días muere Lázaro. Cuando Marta y María ven a Jesús, cada una de ellas lo aborda y le dice que si él hubiese estado allí, seguramente su hermano no hubiera muerto. La otra le dice, mira, ya tiene 4 días de estar muerto. Era un imposible todas las cosas y pareciera que de alguna manera le estuviesen echando las culpas a Dios. Se parece a alguno de nosotros, ¿verdad que sí? En ciertas situaciones o circunstancias que no entendemos ni comprendemos, Dios es el primer culpable y responsable de lo que a nosotros nos acontece. Pero antes Jesús había dicho algo a los discípulos que estaban con él y les dijo que esa enfermedad no era sino para la gloria de Dios. Entonces hay algunas situaciones o circunstancias que Dios permite en nuestra vida que son para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Dios no retarda sus promesas como algunos piensan, sino que Él es misericordioso. Ahora, Él le dice a los discípulos, dice, qué bueno que ustedes no estaban allá. Y eso tiene una explicación. Porque ¿qué es mayor? ¿Que Jesús sanara a Lázaro o que Jesús lo resucitara después de 4 días de muerto? Entonces Él les iba a mostrar algo diferente a los discípulos que ellos tenían que entender. ¿Qué era lo que tenían que entender? Que Jesús es la resurrección y la vida. Y eso era lo que les iba a enseñar Jesús a los discípulos. ¿Qué quiere Dios enseñarnos a nosotros con lo que estamos viviendo? Eso es lo que tú y yo necesitamos buscar en oración. Ese es allí donde necesitamos nosotros entrar y estar allí para ser fortalecidos por Él, para que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean iluminados y podamos comprender el tiempo que estamos viviendo en ese momento y no desesperarnos y comenzar a echarle la culpa al que no tiene la culpa. No sé si van conmigo.
¿Seguro? Ok. Entonces los milagros o intervenciones divinas no ocurren cuando queremos. No fue cuando Marta y María quisieron o esperamos, sino cuando el kairos, es decir, el tiempo de Dios, se cumpla. Es aquí donde nos incomoda el asunto, porque estamos acostumbrados a nuestro tiempo, a que todo se haga en nuestro tiempo, a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro diseño, como queremos, de la forma que queremos y como queremos. Yo tengo una ilustración y se me viene ahora. A mí me gusta mucho la historia de Esther, cuando ella va a entrar a la habitación del rey, el desfile de princesas, de reinas. Besti había sido sacada del reino y entonces el rey necesitaba reemplazarla. Y habían escogido doncellas de muchas partes. Y cada doncella tenía que ir a donde el eunuco para poder ser vestida y colocada con todos los atuendos necesarios para presentarse delante del rey y poderlo impresionar. Cada una comenzó a coger y a tomar lo que pensaba y creía en sí misma, que con eso podía impresionar al rey persa. Pero Esther no hizo eso. Esther fue donde el eunuco y le dijo: tú conoces los gustos del rey y tú sabes lo que es bueno para mí y presentarme allí. Y le dije: escoge tú por mí. Esther no fue la que escogió. Esther no se quedó en el tiempo de ella. Ella quiso entrar en el tiempo del rey. Y dice que le escogió todo lo que necesitaba y se lo dio a Esther. Y ustedes conocen la historia. De campesina a reina. Nosotros necesitamos hacer un alto a nuestra carrera agobiante y agitada que llevamos. Nosotros necesitamos frenar, bajar la velocidad a la manera como estamos viviendo nuestra vida y cómo estamos usando nuestro tiempo. Y necesitamos entonces preguntarle a Dios: ¿y qué de tu propósito? ¿Y qué de tu tiempo para mí? Y es allí donde necesitamos nosotros entrar, porque cada uno de nosotros somos un propósito de Dios. Cada uno de nosotros vinimos aquí con un plan, un diseño del cielo. Ese diseño no fue tuyo. Es como el matrimonio. El matrimonio no es un diseño de un hombre, ni es un diseño de la psicología. El matrimonio es un diseño de Dios. Dios lo diseñó, Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia, Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó la iglesia. La iglesia no es un diseño de un hombre. No se maneja humanamente, es Dios el diseñador. Y Dios colocó funciones cuando entregó dones y repartió dones a los hombres. Dios, ese es el origen. Es a Él donde necesitamos ir. Él es el que tiene todas las respuestas a nuestras vidas. Él es el que conoce todo. Y necesitamos volver a ese diseño original. Necesitamos volver, hermano. La iglesia necesita ir al diseño original, como Dios diseñó.
Dios no está sujeto al tiempo, sino que lo trasciende. Cuando queremos cuadrar sus promesas en nuestro reloj, entonces es allí donde nos impacientamos. Es querer forzar y meter a Dios, las promesas de Dios, en el día y la hora que queremos. Para esto tengo dos ejemplos. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? El rey. Dios le prometió a él confirmarle el reino, reafirmarlo en el reino. Y tenía que esperar 7 días. Y iban a hacer un sacrificio donde iban a estar todo el pueblo y lo iban a reconocer como rey sobre toda Israel. ¿Cuántos días? Y este hombre se desesperó. Y el sacrificio que tenía que hacer Samuel, que era el sacerdote, lo hizo él mismo. Y Samuel le dijo: locamente has actuado. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Entonces, en no desesperarnos, no actuar locamente. Dios cumplirá sus promesas en su tiempo. Dios las cumplirá en su tiempo. Y por eso no debemos desesperarnos. No pretendamos meterla en nuestro diseño. El diseño de Dios no podemos meterlo en nuestro diseño de vida. ¿Cuántos van conmigo? ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? El engañador. Él tuvo una promesa, una palabra profética. Sí, él tuvo una palabra profética, una promesa. El mayor serviría al menor. ¿Verdad que sí? Ahora, acuérdense de que él significa suplantador, el engañador, ¿verdad? Porque con engaño él adelantó la promesa de Dios. La pregunta es, tarde que temprano Dios no había de cumplir la promesa que le había hecho a él. Claro que sí, pero ¿qué hizo él? Se adelantó. ¿Qué fue lo que hizo él? Empujó la puerta. ¿Qué fue lo que hizo él? Él quiso hacerla en su tiempo, a su manera, a su voluntad y como él quiso. Y Dios no nos ha invitado ni nos ha llamado para que nosotros estemos pateando puertas. La Biblia dice que Él es el que abre las puertas. He aquí, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Él es el que abre, correcto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Estar empujando, pateando las puertas. No debemos de estar promoviéndonos nosotros mismos. Nosotros debemos de entender que es Dios el que nos promueve. Es Dios el que nos va a sacar del anonimato. Y es Dios el que nos va a sustentar y ayudar en ese momento. Recordemos esto, por favor. Siempre que Dios se mueve en lo eterno, Dios siempre se moverá en lo eterno y no en el tiempo nuestro. Esto nos ayuda a nosotros a poder entender este segundo punto. El segundo punto es actuar en la dimensión profética. Actuar en la dimensión profética. Lo primero es cómo Dios se relaciona en el tiempo. Lo segundo es cómo actuar en la dimensión profética. Escucha bien, por favor. La palabra profecía viene de la palabra griega profanai, que se define como sigue: pro, que quiere decir antes, fanai, que quiere decir hablar. De aquí que se refiere a eventos comunicativos de Dios hacia los seres humanos que sucederán por su palabra hablada de antemano. Se refiere a eventos comunicativos de Dios hacia los seres humanos que sucederán por su palabra hablada de antemano.
Quiero que mires este texto de Isaías 46, verso 8 en adelante. Dice, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: no olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo, ustedes los culpables. Verso 9, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Verso 10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Lo estás leyendo conmigo? Ahora, quiero detenerme en el verso 10. Dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Esto es lo que hace a Dios, porque solo Él conoce el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Porque Él vive en una eternidad, Él vive en la eternidad. Yo soy el alto y sublime que habito en la eternidad y con el humilde y el contrito de espíritu. Ahora, Dios es Dios porque Él puede conocer de antemano todas las cosas antes que sucedan. Así que cuando Él anuncia algo que va a hacer, eso que está anunciando no es algo que apenas Él va a hacer o realizar, sino que es algo que ya está hecho. Las profecías solo confirman lo que ya Dios ha determinado o ha hecho. No es que apenas Dios va a hacer algo, es algo que ya Dios hizo y está comunicando su deseo para fortalecernos en la fe. Oh, no. Cuando Dios declaró una palabra sobre ti o cuando una promesa llegó sobre ti, Dios no empezó a construirla, no, es que ya Dios la realizó, ya Dios la hizo. Y entonces cuando Él te la anuncia, lo que quiere decir es, mira, ya yo hice esto, pero ahora tú te encuentras aquí donde yo te estoy declarando lo que ya en el futuro va a hacer sobre tu vida. Y es allí donde entra entonces para nosotros la soteriología. Es allí donde entra en nosotros el conocimiento de la obra redentora de Cristo, porque es allí el fundamento de la palabra profética. Es la obra redentora de Cristo. Es Cristo el centro de la profecía. Él es el espíritu de la profecía. Él dijo, consumado es, tetelestai. Todo fue hecho, todo fue realizado. Todo lo que Él te prometió, el Padre te prometió, lo prometió en la obra redentora que su Hijo hizo por nosotros. Y ahí no hay nada que quedó por fuera. Oh, no. Por eso Él dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda. No se quedó nada por fuera. Por eso el apóstol Pablo pudo entender y dijo, en Él estamos completos. El no creer esto es lo que nos está llevando a no entender el tiempo de Dios para nuestras vidas. Andar en lo profético, en lo sobrenatural de Dios, es andar en el poder de la palabra de Él. No le pongas fantasía al asunto, no le pongas color al asunto, no le pongas teología al asunto, no compliquemos las cosas. Sabes, es así de sencillo. Andar en lo sobrenatural o en lo profético de Dios es andar en la palabra de Él, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tú y yo tenemos. Así que mira, deja de estar buscando que te profeticen. Deja de estar viniendo los viernes para ver si Dios profetiza. Deja de estar buscando profetas que te digan el futuro.
Hay algunos que se ríen. Ey, ey, ey. Ay, mira que hay un hermano que Dios usa. Vamos para allá el miércoles. No, vamos al camino, nos vamos para allá. Por ahí se ríen. Pero como es tan difícil leer la palabra para algunos, ¿tú sí sabes que la profecía no es perfecta? La profecía no es perfecta. Porque en parte profetizamos lo que se logra conocer. Pero si sabes que esta sí es perfecta y completa. Te lo digo ¿por qué? Bueno, porque la profecía muchas veces coge el sabor del vaso que está profetizando. Por eso es imperfecta. Y por eso hoy la tenemos esta, que es la más segura. Que esta debe ser el rector de nuestras vidas. Si tú quieres que Dios te profetice, abre la Biblia. Abramos la palabra de Dios y tú vas a encontrar allí el mensaje de Dios. Entonces Dios cuando profetiza, cuando Dios habla, ves, no está anunciando algo nuevo que Él va a hacer. Es algo que ya Él hizo, algo que ya Él realizó. Cada vez que Dios habla a sus hijos o a una congregación, estos entran en un tiempo entonces de transición. ¿Cuántos lo creen? Entramos en un tiempo de transición. La transición es definida por la Real Academia Española de la Lengua como la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Dios anunció algo que ya hizo en el futuro con esa congregación o con esa persona, pero esa persona se encuentra en el inicio, lo que quiere decir que Dios conoce el fin del principio nuestro. Dios conoce el fin del principio nuestro. Entonces estamos en este punto y Dios nos va a guiar hacia el punto que Él diseñó y que Él declaró para nuestras vidas. ¿Cuántos van conmigo? Entonces en ese transcurrir de aquí hasta allá es lo que se conoce como un tiempo de transición, un tiempo de cambios. Es un tiempo de cambios. ¿Cuántos lo creen? Ya estaba viendo el reloj, que no me va a pasar como el domingo en el cuarto culto. No voy por la mitad del mensaje. Es un tiempo de cambios, escucha bien. Es ese tiempo donde necesitamos alinear nuestras vidas a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Necesitamos ser afectados por ella en las tres dimensiones de la profecía. Las tres dimensiones de la profecía o el propósito de la profecía es el que está en 1 de Corintios capítulo 14 verso 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, y ahí está el propósito o las tres dimensiones. La primera, edificación. La segunda, exhortación. Y la tercera, consolación. Quiero decirle la edificación. Ese tiempo de transición, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, Dios nos está edificando. Dios nos está formando. Dios está haciendo que esa palabra en nosotros produzca nuevos valores cada vez que nosotros vamos ajustándonos hacia lo que Él ha declarado sobre nuestras vidas. Por eso cuando Dios habla a nosotros, no podemos coger la palabra y echarla a un lado como si la abortáramos de nuestra relación con Dios o de nuestro caminar con Dios aquí en la tierra. Por eso es que la Biblia
nos dice a nosotros que no tengamos en tan poco las profecías. Nosotros necesitamos entender y ajustarnos a la realidad que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Porque cuando Él está hablando de que ella es para nuestra edificación, es porque Dios está formando en nosotros el carácter y la personalidad de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Él nos está preparando a lo que ya Él ha declarado sobre nosotros. Cuando está hablando de la exhortación, Él nos está alineando. Él ha trazado una plomada sobre nuestra vida y Él nos está entonces corrigiendo, y su callado nos está formando hasta que nosotros lleguemos a ser como su Hijo amado Jesucristo, para poder alcanzar lo que Él nos ha prometido. Pero dentro de todo eso, esa palabra también nos está consolando, porque Él es el Dios de toda consolación. Y entonces en los momentos que no comprendemos ni entendemos lo que nos está ocurriendo, entonces son los tiempos donde necesito venir a buscar el consuelo prometido por esa palabra. Tú dijiste, Dios, en ese tiempo, y yo sigo creyendo que eso se está cumpliendo. Esa palabra está consolando nuestras almas, porque Él no es mentiroso. Él no miente. Él no miente. ¿A cuántos Dios ha mentido? Dios no miente. Dios no miente. Termino con esto. Esto nos debe llevar entonces al tercer punto, y es que necesito esperar en adoración. Ese tiempo en que se cumple es un tiempo de espera, pero no una espera pasiva, sino una espera en adoración. Romanos 4:20 dice: tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham en su promesa? Dando gloria a Dios. Así que Abraham reconoció el poder de Dios para cumplir su palabra, pese a todos los obstáculos. Casito nada, un hombre de 90 años, al cual se le había prometido un hijo a esa edad. ¿Cierto que habían obstáculos que vencer? Habían obstáculos para vencer. Es decir, la gloria de la fe de Abraham consistía en que, estando firme en la persuasión del poder de Dios para cumplir su promesa, no vacilaba frente a todas las dificultades. Cada dificultad que se le presentaba a él, entonces él, al glorificar a Dios, al adorarlo, la vencía. Y su fe se fortalecía. Escucha bien lo que quiere decir entonces. El reloj de Abraham le decía que ya no podría ser padre, pero la promesa de Dios le decía que sería padre de multitudes. Él tenía entonces que escoger cuál de los dos relojes o tiempo se tenía que ajustar. Porque un tiempo le mostraba una realidad mentirosa que no iba a alcanzar la promesa. Pero el tiempo de Dios, el reloj de Dios, le decía que en el oportuno tiempo lo que te dije lo cumpliré. Y él inclinó su balanza hacia el tiempo de Dios, adorándole y esperando que Dios era poderoso para cumplir lo que le había dicho. Necesitamos saber entonces que todo tiene un tiempo, pero necesitamos paciencia para que recibamos lo que Dios nos ha prometido. Dios no está sujeto al tiempo, sino que lo trasciende, como dije anteriormente. Cuando queremos cuadrar sus promesas a nuestro reloj, nos impacientamos. Recordemos, Dios se mueve en lo eterno y no en el tiempo nuestro. Así que la adoración es el proceso de hallar
y ser hallado por el Dios de la gloria. Es el progreso de descubrir su presencia y de experimentar su gozo en reacción al ser descubierto por Dios en la adoración. Si venimos con hambre o sed de Él, Él nos saciará y nos dará lo suficiente que necesitamos para ese momento, para ese día. Es en los tiempos de transición, de cambio, en la que estamos esperando que se cumpla, donde necesitamos levantar altares de adoración al Dios que nos ha llamado, al Dios que nos ha prometido. Es allí donde estamos siendo edificados y estamos siendo formados y estamos siendo levantados y estamos siendo edificados, consolados. Algunos dicen que el pecado de Abraham fue lo que lo llevó a la espera de 25 años. Bueno, no sé exactamente, por querer adelantarse a la promesa de Dios. Pero lo que sí sé es que en esos 25 años Dios estaba forjando a la nación de Israel en los lomos de Abraham. Y dependiendo de la fe de ese hombre, iba a venir la bendición para todas las naciones. Y en el diseño de Dios muy seguramente estaba ese tiempo, de esos 25 años. Lo que nos muestra es que en ese tiempo muy posiblemente le podríamos fallar a Dios y equivocarnos. Pero lo que debemos de entender es que necesitamos regresar a Dios, porque Él es fiel y justo para cumplir lo que nos ha prometido. Que nos podremos equivocar, pero que Él no se equivoca. Mientras cada vez que tú y yo vengamos delante de Él con hambre y con sed de su presencia, muy seguramente en ese tiempo de adoración vamos a ser hallados por Él. El problema es que vengamos vacilantes, desapercibidos. Ese es el problema. Pero si venimos con hambre de Él, muy seguramente en ese momento, cuando tú menos lo piensas, en ese estado de adoración, sea en este lugar o sea en el lugar donde Dios te tomó, es allí donde Él se revelará a tu vida y serás alcanzado por Él y las promesas de Dios te alcanzarán. Es el punto donde te alcanzarán. Porque Jesús dijo que no sería ni en este lugar, ni en este lugar, ni en ningún lugar, sino donde se adore. Entonces mira el papel de la adoración. Dios quiere hallarnos en adoración. Nos encontramos entonces viviendo entre el ya y el todavía no. ¿Cuántos se hallan allí? Entre el ya y el todavía no. Entre lo que dijo pero todavía no se ve. Ya fue prometido pero todavía no se ha cumplido. Todo lo que podemos hacer entonces es esperar en Dios. Necesitamos aprender a convertir nuestro obstáculo en altares y adorar en todo tiempo. Entonces Dios se mostrará en toda su gloria, abriendo camino precisamente en el lugar donde no lo hay. Necesitamos ofrecerle a Dios una adoración persistente y hambrienta en insistencia, que rehúsa darse por vencido mientras Él no se muestre. De aquí no me levantaré, de aquí no me moveré. Hace muchos años escuché la anécdota real de un hombre que entró a un cuarto donde se estaban realizando los servicios y él le dijo a Dios: tú sabes que en este lugar hace calor y yo de aquí no voy a salir hasta que tú no nos des los aires acondicionados. Bendito silencio. Y Dios dio los aires. Fe persistente.
Adoración insistente. No me levantaré hasta que no responda a Dios. Fue Jonathan Edwards, no estoy seguro, el que se escondió en un closet, en un escaparate. Por 3 días no desayunó, no comió, y oró a Dios para que Dios le diera a Nueva Orleans. ¿Me das a Nueva Orleans o me muero? La esposa le dijo, ¿estás loco? No comió, no desayunaba, no comía. Hasta que Dios llegó al closet, al armario, al escaparate. Y cuando de ahí salió, predicó uno de los sermones más famosos que se ha predicado. ¿Cómo es que se titula? Pecadores en las manos de un Dios airado. Y eso produjo un avivamiento en Nueva Orleans. ¿Dónde nació? En un hombre que estaba encerrado en un escaparate. Dame a Nueva Orleans o me muero. Necesitamos esa fe en ese tiempo y esa clase de oración para alcanzar los propósitos de Dios. Esperar incluye persistir, perseguir y avanzar en buscar todo lo que usted sabe que Él tiene disponible. ¿Qué es lo que tú sabes que Dios tiene disponible para ti? Bueno, de aquí no me muevo hasta que no me lo des, porque lo necesito. En el proceso de espera y adoración, Dios nos dice, hey, ¿confías en mí? Cuando nos establecemos en la presencia de Dios, hallamos fuerza para sostenernos, porque estamos conectados con el que tiene la eternidad en sus manos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias te damos, Dios, por la manera como tú obras en nuestras vidas. Porque tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Porque tú dices en tu palabra que muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero el plan tuyo es el que prevalece, Señor. Señor, ayúdanos a no ajustarnos al tiempo, Señor eterno, humano, al tiempo natural, al tiempo del día a día, del vaivén. Señor eterno, ayúdanos a movernos en el tiempo tuyo, en lo que tú estás haciendo más bien día a día en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso vivimos vidas frustradas. Por eso, Señor eterno, vivimos tiempos, Señor, de agitación, donde paramos cansados, Señor eterno, donde necesitamos, Señor, tantas cosas, porque Señor, llegamos a la casa y llegamos totalmente vencidos por el cansancio. Y es porque trabajamos en nuestras fuerzas. Porque no hemos hecho un pare ni un alto. Y no hemos preguntado por la senda antigua. Por el camino, Señor, que un día tú trazaste para nosotros. Sino que por el contrario, paralelamente al camino que tú trazaste, trazamos nosotros uno. Y por eso a veces nos encontramos perdidos en el tiempo, que no sabemos qué hacer. Pero hoy retornamos a casa. Hoy volvemos al diseño original. Hoy nos volvemos a ti, Señor, a lo que tú has declarado sobre nuestras vidas, hacia las promesas que tú has declarado sobre esta casa, Señor, sobre este ministerio. A lo que tú has dicho, Señor, que necesitamos mejorar. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque esa palabra nos sirve a nosotros como exhortación, como consejo, y también es un consuelo para estos tiempos. Ayúdanos a volvernos de todo corazón, a volvernos a ti en oración, Señor. Si bien tú no miras el tiempo, porque no hay un tiempo para la oración, también es cierto, Señor, que tú nos invitas a pasar largo tiempo en tu presencia. No podemos minimizar tan gloriosa experiencia como es ser ministrado por tu Espíritu en el gozo y la paz que tú nos das mientras te adoramos en la oración.
Vuélvenos a la oración. Vuélvenos al altar. Vuélvenos al diseño original. Vuélvenos, Señor, a lo que tú has declarado, lo que has dicho desde el principio. Oh, desde la eternidad tú has gritado y has dicho lo que he de hacer, Señor, sobre nuestra vida y sobre este ministerio, como punta de lanza en esta ciudad y en las naciones que tú has entregado, Señor. Oh Dios de la gloria, a los apóstoles de este ministerio, levante sus manos, adore su presencia. Sé que el tiempo ha transcurrido, pero dígale a Dios: me vuelvo a ti, me vuelvo a lo que tú dijiste, me vuelvo a las promesas, me vuelvo a lo que tú has declarado, a lo que tú me has dicho. Hoy desentierro, desempolvo. Hoy no muero a los sueños, más bien me detengo y me vuelvo a tus promesas. Desisto de seguir empujando puertas, de actuar locamente, y decido esperar, Señor, en adoración. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Guárdanos al salir de este lugar, cúbrenos con tu sangre y líbranos de todo mal. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga, Dios les guarde. Gracias.